El Ministerio del Deporte está pasando por su peor momento. No solo pierde Colombia la sede de los Panamericanos, sino que hay una crisis brutal. Sin embargo, hay que mirarlo desde el punto de vista. Este problema viene desde hace bastante tiempo, desde que se creó esta entidad bajo el gobierno de Iván Duque y que estuvo en la mira de un senador quien ya falleció el pasado 18 de noviembre del 2023. Esta es la historia olvidada de esa red de influencia de Mario Castaño en el Ministerio del Deporte. Yo soy Raúl Sánchez Parada, esto es Historias Olvidadas. ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará de besos. Pues, para entender quién es Mario Castaño, pues se necesita saber un poco de historia. Mario Castaño nació en un pueblo conocido de Caldas que se llama Pácora. Este personaje se crió hace muchos años y desde muy joven se empezó a empecinar en lo tema público, en ser contador, y esa fue una de las profesiones que escogió para liderar una red de corrupción durante su época como parlamentario. Pues bien, hoy les vamos a tratar de contar una historia sobre este cuestionado personaje que desde la vida pública y política, pues ha sido más protagonista de los esperpentos que los aciertos que ha tenido este cuestionado personaje del mundo de la política, que era una llave de hipócritas para formar parte del Ministerio del Deporte. Pues bien, ¿cómo comienza la historia? El senador Castaño fue señalado por la justicia como el cerebro de una organización que tuvo como base apropiarse de por lo menos 43.000 millones de pesos a través de convenios y contratos estatales. Tuvo ingreso en dos oportunidades en el Ministerio del Deporte, justo cuando eran aprobadas unas vigencias futuras que al menos 5 departamentos de los que operó esa red de corrupción. En estas cosas, pues lo extraño de todo esto es que nadie se daba cuenta que este señor se la pasaba visitando las oficinas del Ministerio del Deporte para hacer recursos o para obtener cualquier beneficio. Pues bien, su hombre de confianza era el hombre de Maletín, Juan Carlos Martínez, un conocido hombre del Maletín, quien era el hombre que mandaba mucho en el poder de este señor, que además era el que iba mucho a la sede en Bogotá. Hoy este tipo está prófugo de la justicia colombiana. En estos casos, pues, eh, esta persona aparecía en múltiples grabaciones interceptadas por las mismas autoridades, donde incluso aparecen ingresos en 4 oportunidades de este señor Castaño cuando Lucena fungía como ministro. Entonces, esto era en el año 2020. Esto fue entre marzo, una semana antes de la declaratoria de la pandemia del COVID-19, y las últimas fueron en junio del 2021 y unos días después, más que todo. Para muchos, las declaraciones de Lucena decían que la relación con Castaño era estrictamente profesional y con relación a su cargo. Sin embargo, cuando se revisaron los ingresos de estos integrantes de este caso, que el ente acusador ha conocido como las famosas marionetas, se estableció que entre esos años 2020 y 2022 se habían suscrito 22 contratos entre el Ministerio del Deporte y el mismo número de municipios. Entonces, el departamento de Caldas, que era una de las afluencias electorales de este sujeto, tenía poblaciones donde estaban contratados estos
estas canchas como Aguaduas, Chinchiná, La Merced, Marmato, Neira, Palestina, Risaralda, Samaná, Salamina, San José, Villa María, habían recibido muchos beneficios. Y en el Cauca también, en Nuqui, en el mismo Quito, Chocó, Balboa, Belén de Umbría, Dos Quebradas, Pueblo Rico, esto es Risaralda, y con esa forma en el Tolima también tenían mucho poder. Esta particularidad en la en materia de infraestructura deportiva estaban 20 días antes de que Lucena se fuera del cargo, dejaron firmados 4 convenios con vigencias futuras. Uno de los primeros fue adecuar una cancha sintética de fútbol del Lago de la Pradera por 2.541 millones de pesos en Dos Quebradas. Otra de las gramas sintéticas, graderías, áreas complementarias, estaba costando por 2.162 millones en Piendamó, Cauca. Y una muy parecida, esta vez en Samaná, fue de 2.112 millones. Otra en Risaralda, ¿sí? Y en Caldas lo mismo, o sea, por 2.614 millones. Estos se suman a esto suscrito el 29 de diciembre del año 2020, o sea, 2 días antes de terminar ese año, por 913 millones para una cancha deportiva de fútbol 5 del Balboa, población ubicada en Risaralda. Esto, pues, habían advertencias por parte de las propias autoridades. ¿Sí? Aquí se pactaban todos los fortines. Era un fortín bastante burócrata de Mario Castaño para codiciarse con la alta burguesía del poder. Y de acuerdo con la investigación realizada por la Agencia de Periodismo Investigativo, esa obra fue suspendida alegando afectaciones por lluvias. ¿Sí? El 18 de marzo volvieron a prorrogar la suspensión y el 6 de abril acordaron reiniciar nuevamente las construcciones, pero apenas una semana después fue suspendida y prorrogada en 2 ocasiones hasta esa fecha. Ese era un municipio con líos de contratación, ¿no? Además que esos días fueron capturados el señor Humberto Vázquez, el alcalde de, de la población de, déjeme ver, es de un pueblito, y aquí tengo pues el informe de la de Balboa, pues fue detenido por tráfico de influencias, peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Entonces ahí empieza todo este endamiaje. Capturan a los alcaldes de municipios chiquitos. Fue- Fueron capturados Diego Fernando o Diego Franco Barco, jefe de control interno, lo mismo que de Víctor Sánchez, secretario de Planeación y Obras Públicas, por haber tenido nexos con Mario Castaño. Todos este tipo de convenios se realizaron el 9 de julio del 2021, 18 días antes de que el señor Lucena dejara su cargo, fue con la administración de Dos Quebradas y era construir y adecuar una cancha sintética de fútbol en el lago en La Pradera. En ese año, faltando apenas 7 semanas para los comicios electorales del 2022, el municipio solicitó el CDP o Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 6.140 por 2.540 millones de pesos para el proceso de selección del contratista que justamente haría esa supuesta obra. Después se publicaron unos pliegos de condiciones, exigieron que la persona jurídica debía tener antigüedad mínima de 5 años, sí, todo lo que usted le pide. Entonces, pues aquí se encontraron con una serie de cosas que uno comienza a pronosticar de manera muy desafortunada. Habían muchas cosas que no eran claras. Eran contratistas que se estaban robándose la plata con la ilusión de que hicieran canchas, de que hicieran obras, pero nadie, nadie sabía de dónde estaba viniendo la plata. Pues bien, este señor Castaño lideraba esta red de corrupción a cambio de que fuera reelegido como congresista. Estas personas dicen que eran parte de todo este andamiaje, pues hablan, por ejemplo, de, de empresas de transporte y todo eso.
todo eso les servía para formar parte de la red de corrupción. Pero, más allá de la situación, hay una investigación de un periodista llamado Juan Pablo Barrientos. En un informe realizado por La Vorágine, y su sección se llama Bajo Reserva, se estaban repartiendo una millonada de dinero. Pero para introducir un poco qué era lo que hacía este juguetón, este personaje siniestro, pues vamos a hacer una pequeña introducción sobre, sobre esta historia tan particular que deja a más de uno con el rabo entre las patas. La red de corrupción de Mario Castaño pactaba con alcaldes y funcionarios del Ministerio del Deporte la viabilización de proyectos de canchas sintéticas en varios municipios del país para quedarse con porcentajes. Incluso hubo una reunión en Pereira para verificar que todas las cuestiones técnicas estuvieran en orden. Así se presentaba esta red cuestionada de corrupción que en algún momento algunos periodistas comenzaron a denunciar de manera valiente esta, este entramado tan absurdo de corrupción que encabezaba este genio de senador de la República, Mario Castaño. Pero vayamos mucho más a los detalles. Esta estructura, pues, aparecía en el Ministerio del Deporte, en las llamadas que intercepta la Fiscalía, y ahí están las informaciones, 122 registros para esa forma asignar recursos que debían ir en concordancia con un plan de desarrollo que fue aprobado por el gobierno del entonces presidente Iván Duque, además de que se debían cumplir varios requisitos de pertinencia, impacto, prioridad y sostenibilidad. Pues, pues dando esta historia, se encuentra uno con que entre 2019 y 2021 llegaron a Mindeporte 23 iniciativas relacionadas con proyectos de infraestructura de escenarios deportivos para los departamentos, como les dije, Cauca, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda. Esos cuatro hacían parte de esos departamentos donde tenían esa red. ¿Sí? En esas imputaciones que le hacen al señor Mario Castaño, la Corte Suprema de Justicia estableció que una de esas líneas delictivas de esta empresa criminal, que este aforado consistía en enriquecerse a costa de los recursos públicos a través del direccionamiento de las contrataciones para los diseños de estructuración y obras de canchas sintéticas en diferentes municipios del territorio colombiano. Precisamente, una persona que se llama Santiago Castaño Morales, una de las personas que está presa, estuvo involucrado en el direccionamiento de esos contratos y en un interrogatorio le cuenta a la Fiscalía General de Colombia cómo se gestionaban esos proyectos. El señor Castaño Morales es un ingeniero de la ciudad de Manizales y es el representante legal de Top Ingeniería SAS, que puso a disposición esa red. Además, las empresas privadas que más aparecían mencionadas en esas llamadas interceptadas por la propia Fiscalía, Top aparecía en el primer puesto. Esta empresa tuvo al menos 36 contratos con el gobierno entre agosto de 2016 y noviembre del 2021. Entre esos suman más de 4.400 millones de pesos. O sea, a más de, o mejor, 1.000 millones de pesos, para no irnos con una cifra más larga. Y esa mayoría de contratos estaban ahí, en Risaralda, en Antioquia y en Caldas. Estos contratistas habían tenido contratos por el Estado, en el sistema electrónico, también había 12 registros de contratos que suman más de 200 millones, y esas personas eran más que todo investigadas por narcotráfico y otras con corrupción. En relación a estas canchas sintéticas, el señor Castaño Morales le dijo a la Fiscalía a finales de ese 2020 que el señor Juan Carlos Martínez, la mano derecha de Mario Castaño, está prófugo, que hoy está prófugo de la justicia, le había planteado una posibilidad de participar en algunos proyectos
de construcción de ese tipo de canchas junto a él, que estaba trabajando con este personaje, ¿no? Ahora, las empresas que estaban haciendo los estudios y diseños de esas obras a través de su empresa Top de Ingeniería, inicialmente era el plan era trabajar en proyectos en municipios apartados en el Cauca y pues era mucho más fácil adelantar esos estudios, ¿sí? Fichas para las alcaldías donde iban a realizar proyectos, a esas personas les enviaban pliegos modelos que le iban a ajustar para incluir condiciones de experiencia poco comunes, ¿sí? Y se adjudicaran el proceso de que no quedaran a nombre de estas ingenierías. Una vez todos estos pliegos se los devolvían a las alcaldías correspondientes para la publicación y selección de adjudicación de contratos, que iban direccionados. Así la empresa de ingeniería realizaba estudios de diseño, cada cancha sintética en ocasiones con apoyos de puros contratistas. Este es el verdadero problema. Esos estudios y diseños podían ser presentados por alcaldías ante el Ministerio del Deporte para que después de ser evaluados se realizaran un convenio, ¿sí? Entonces, según estos informes, ¿qué lo hacen a uno deducir? Que la gestión puede terminar siendo un problema y puede convertirse en un verdadero bus para la corrupción, como lo argumentó en algún momento un antiguo aliado del ex senador Castaño, quien hoy es el presidente de la compañía Positiva, José Correa, y además hay que recordarlo, él fue representante de la Cámara durante el 2018 y 2021. Este señor se apartó de él y hace cerca de 2 años, en unas declaraciones a un programa del Tercer Canal, dijo que este señor venía en malos pasos. Y esas declaraciones fueron la punta del iceberg de lo que iba a pasar de aquí para adelante. Escuchémoslo en esa entrevista que le concedió a un colega y pues cada uno saque su propia conclusión. Ya que obviamente el senador Castaño termina siendo el senador más votado del departamento de Caldas y uno de los que tienen mayor participación burocrática. Y es una de las cosas que nosotros hemos venido, digamos, poniendo en entredicho, de las cuales se jactan muchos congresistas, es que somos los grandes gestionadores. La gestión termina siendo casi siempre un vehículo para la corrupción. ¿Por qué? Porque la gestión está mal regulada, está mal estructurada, porque no la tenemos hoy como un elemento bien elaborado, trabajado digamos, de los deberes parlamentarios, de los deberes congresionales. Entonces yo, por ejemplo, he sido uno de los que se ha puesto siempre, digamos que en contra de la gestión, porque la gestión termina siendo para nosotros uno de los epicentros más importantes de corrupción. Si vemos la gran mayoría de los blancos, esas grandes obras que hoy están inconclusas, terminan siendo en muchos casos gestionadas por congresistas, pero esa gestión no genera una conexidad en muchos casos, porque termina siendo una gestión por debajo de la mesa. Entonces yo pienso que lo que demuestra el escándalo del senador Castaño es la problemática institucional que tiene el país, la desconexión que tiene la región y el ente central, que la región necesita de unos lobistas intermediadores para poder generar que los recursos terminen del punto A al punto B. Y en muchos casos esa gestión está secundada de un voto en el Congreso de la República. Y ahí es donde está completa y absolutamente viciado y distorsionado esto. Las mayorías no se deberían construir a punta de gestión. Las mayorías deberían construir con base a un elemento programático fuerte, a un debate,
Entonces, eh, digamos que lo del senador Castaño es una muestra clara de cómo el centralismo y cómo eh, el Estado y muchas de sus herramientas están diseñadas para la corrupción, igual que el sistema de salud, igual que muchos otros procesos que hay dentro del Estado. Esto tiene que ser una señal de alarma. Eso tiene que ser una de las cosas que nosotros reformemos. Con Navas Talero lo presentamos hace 2 años. Debe haber una ley antimermelada a la mesa, que todos los congresistas tengan la misma participación sin importar cuál es su sector político y sin importar su región. Porque lo que termina pasando hoy es eso, que el que es más cercano al gobierno tiene más acceso a la gestión y eso lo que termina haciendo es un favorecimiento ilícito. Bueno, esto que contó José Luis Correa es bastante delicado, porque uno se puede dar cuenta que aquí se utilizaron este tipo de medidas para fomentar los escándalos de corrupción. Pero para seguir contando un poco lo que estaba pasando en el Ministerio del Deporte, eh, este señor, este señor Juan Carlos Martínez Rodríguez, pues le dijo a un señor de nombre Víctor Franco que le iban a enviar unos documentos que debían remitir de forma urgente para el tema de confirmar un convenio que iban a hacer para hacer estas canchas de fútbol. Además de que era a cambio de votos. Además, esta información la tengo acá, donde dice que el 12 de noviembre de 2021, es un informe realizado por La Vorágine y lo pueden consultar en esa página web. El 12 de noviembre se suscribió el convenio para la construcción de la cancha entre la alcaldía de Piendamó y el Ministerio del Deporte por, óigase esta cifra, 2.162.914.616 pesos. Esa ejecución comenzó en ese mes de 2021 y ahí en esos documentos que obtiene la Corte, pues aparecen estos personajes, ¿no? Pues la señora Gisela Castillo, la secretaria de Planeación y Obras Públicas, y el señor Martínez. Entonces, ahí están pintados. Además se encuentra, por ejemplo, en el caso de Suárez Cauca, que la Corte se abrió encontró un proceso de invitación pública para realizar estudios y diseños para la construcción de una cancha sintética en el corregimiento de La Toma, Suárez. Ese contratista seleccionado fue un señor Andrés Osorio, quien también suscribió un contrato por 25 millones de pesos. De acuerdo con esos contratos, los funcionarios encargados del proceso eran Sandra Samara Sarria Erazo y el señor César Ferro, asesor jurídico externo. Esos personajes estaban al frente de esas gestiones. Lo mismo en Samaná Caldas, donde se hicieron varios contratos con una empresa que se llama Ecoinco SAS, quien finalmente la que se quedó con el contrato para la realización de las canchas sintéticas. Además, San Diego, el municipio de La Florencia en Caldas, adelantaron diferentes diseños y estudios previos gracias a gestiones de estas marionetas. En ese caso fue encargado Juan Sebastián Vargas Marín, el secretario de Planeación de Manzanares, y que recibió un contrato de 24 millones en noviembre del 2020. Más allá de todo esto, hubo serias advertencias de un funcionario del Ministerio del Deporte. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Que la misma entidad las ignoró, ¿sí? Las ignoró por completo, ¿sí? En marzo del 2022, el Ministerio del Deporte abrió una licitación para ejecutar la ejecución de Juegos Intercolegiados del país, un programa que hace parte del apoyo de la educación física y del deporte formativo para los niños y las niñas, y además de que ese proceso valió mucho dinero de 24.500 millones, donde participaron empresas como MTA Internacional SAS, empresa que presuntamente se relaciona con este señor Mario Castaño, y empresas megacontratistas, y habían advertencias que se habían ignorado. Una parte de la investigación de Vorágine dice: se tuvieron acceso a las denuncias que un funcionario del deporte
radicó ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, en las que alertaba sobre la presunta participación del senador liberal Castaño, líder de una red de corrupción nacional, en una de las empresas proponentes. Ese relato de ese año, 17 de junio, donde ese funcionario anónimo hablaba sobre esa extraña y presunta influencia de Castaño en la ejecución de ese contrato y donde alertaba a su equipo de trabajo técnico de evaluación para que estuvieran alertas ante cualquier irregularidad. El funcionario detectó que los operantes de la empresa MTA Internacional SAS no estaba habilitada jurídicamente, ya que su certificado de existencia de representación legal no cumplía con los 30 días de expedición anteriores al cierre del proceso. Esa empresa hacía parte de una unión temporal que se llama UT Mindeporte 2022 junto a la empresa Convetur. Ante ese hallazgo, la entidad realizó varios informes preliminares con el cual permitieron subsanar jurídicamente a los proponentes, ¿sí? Y a los miembros de esas situaciones. Pero en ese documento nunca quedó firmado por ningún funcionario ni por los comités evaluadores. O sea, usted puede tener una propuesta, pero si usted no les hacen una firma, sí es muy difícil. Ese documento fue aportado por fuera de esas fechas, imagínense, 19 días del corte, y además este funcionario que denunció esta irregularidad, adjuntaron unos conceptos de abogados, además de que concluye que la oferta de la UTEM Deporte de la que hacía parte esta empresa debía ser retirada. Dice el documento que ese certificado de representación legal puede no solo ser factor de verificación, sino también de calificación, ya que este se desprende del puntaje que se otorgará por la de Servicios Nacionales Contrato Nacional, situación que no podría ser subsanada. Esto, según las denuncias de una persona, dice que ante su extrañeza del gasto, ante una coordinadora que no voy a dar su nombre para evitar represalias, insistieran en habilitar jurídicamente al proponente en mención. Me reuní con el señor asesor del ministro, Pepito Pérez, para no tener el nombre verdadero, y le hice conocer de lo delicado de la posible filtración del proceso con empresas o personas del senador Mario Castaño. A pesar de todo, no logró violencia. Estas empresas estaban involucradas en empresas de viajes, ¿no? El representante legal era un señor Julio Martínez. Había tenido durante, oigan esta cifra, 54 contratos con el Estado en diferentes departamentos. El total de esa plata estaba cada en contratos que sumaban 29.000 millones y el 80% de esa plata venía de un medio de comunicación, de Telecapé, canal regional con sede en Armenia, Quindío. Joventur también era una empresa de la Unión Temporal. Había celebrado también 3 contraticos con el Estado que sumaban 162 millones. Y era un señor de nombre, que era el representante del señor Arnulfo Campos Toro. Aunque esa propuesta de esas 2 empresas no fue la seleccionada, su inclusión en la lista de oferentes permitió que el contrato por 24.500 millones fuera adjudicado a otra unión temporal, ¿sí? Conformadas por Dubran Sanz y 4 SAS. Dubran Sanz, hay que decir que había celebrado 149 contratos con el Estado. Y de acuerdo con una información que reveló Daniel Coronel en 2020, este representante legal, el señor Pedro Sarmiento Charri, fue el organizador de los talleres democráticos que organizó el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez después de terminar su último periodo como presidente colombiano. En esa columna donde se informa que esa fundación de esta empresa estaba involucrada Carlos Eduardo Gutiérrez, un prestamista bogotano que había patrocinado a Germán Vargas, a Álvaro Uribe, además era un hombre que estaba involucrado más que todo en una compra o en intentar comprar propiedades confiscadas a narcotraficantes que controlaba la DNE, Dirección Nacional de Pacientes, hoy Sociedad de Activos Especiales del Estado, e investigaciones a financiaciones políticas en la Corte Suprema de Justicia que derivaron a instrucciones judiciales a algunas de sus empresas. La otra empresa, y ya esto para dejar esto en tablas, le fue adjudicado un contrato 4 SAS
ha celebrado más de 60 contratos con el Estado. En junio de ese año, el diario El Colombiano alertó sobre posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato de 17.049 millones a un consorcio del que participó esta empresa. Los hallazgos de ese medio, el consorcio no había subsanado en tiempo un requisito indispensable y aún así lo dejaron participar. Pues la historia deja de ser tan terrible y pues muchas personas han sido detenidas por estos procesos. Y muchos me dirán, ¿quién es el afectado aquí? El afectado son los deportistas, que tienen la ilusión de representar a sus departamentos mencionados. Con esta forma politiquera en la que este fallecido parlamentario pues utilizó el Ministerio del Deporte para defender intereses mezquinos, no para defender los intereses de la gente que los eligió. Es desafortunado ver cómo gente con intenciones de poder llevarse una medalla de oro, de llevarse una, una medalla o algo así por el estilo, terminen siendo involucradas en semejantes casos de corrupción. Pues realmente es tan triste ver cómo eh, el deporte se mancha también por cuenta de la corrupción también. Pero es que también hay que decirlo, el deporte no es solamente ir ver disciplinas deportivas, no, también el deporte nos hace ver más allá. Esto traza la línea política y económica. Este caso de Mario Castaño no es el único. Miremos lo que ha pasado a lo largo de este tiempo con el caso de María Isabel Urrutia. El caso de María Isabel Urrutia es mucho más grave y aquí vamos a pasar un poco esta página. A la señora, antes de terminar su periodo, por orden del presidente de la República, Gustavo Petro, se puso a firmar convenios interadministrativos sin ningún requisito probatorio. Esto llevó a que la fiscalía le abriera una imputación de cargos. Y ahora lo grave de todo esto, ¿quién va a responder? Es que vienen todos los problemas. Y pues la historia es dolorosa. Muchos vemos la realidad de lo que está pasando en el deporte colombiano es deprimente, es lamentable. Ver el estado de nuestros escenarios deportivos es dolorosísimo. Hace poco, voy a contarlo aquí en este programa, que la señora gobernadora del Tolima, pues sí es increíble, Adriana Magali Matiz, elegida por el apoyo del señor Santo Domingo Botero, condenado por el crimen de Luis Carlos Galán, que anda pavoneándose las calles de Ibagué, recibió el apoyo de esta señora. Y en unas declaraciones dieron bastante risa, que quieren ser sede de los Juegos Nacionales en el Tolima. Ay, Dios. Ya, ya les pasó hace varios años, ya les pasó con el tema de lo que hizo el exalcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez. Pusieron de artistas en hacer obras y obras tan mal hechas que terminaron siendo elefantes blancos que terminaron robándole la platica al pueblo de Ibagué. Entonces, ¿para qué se ponen en ese plan? No tienen las condiciones, no lo hagan, no se pongan a decir cosas que no van a hacer. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Y en caso de Bogotá también es un caso también muy dantesco. Si miramos lo que va a pasar con las APP, las alianzas público-privadas, ayudan a tener en lo público y en lo privado una alianza para que la gente pueda disfrutar de las actividades, el deporte y todo, pero lo hicieron tan mal, y sobre todo en la última administración de esta señora Claudia López, que dejó amarrado un contrato para irregularidades, para hacer un velódromo, para hacer muchas cosas sobre el... Lamentablemente, esto lo hicieron de pan sin ningún estudio previo de las autoridades. Es lamentable. Y ahora, tendrá que hacer
la actual administración, que comenzó hace 15 días, tendrán que ponerse a estudiar un poco el tema, tendrán que mirar el impacto que puede generar este tipo de obras, no solo para Bogotá, sino también que puede afectar a nuestros deportistas de la ciudad. Ahora, es doloroso ver cómo lo que está sucediendo con este tema. Ahora bien, y para terminar un poco este podcast de lo que está pasando en la influencia del Ministerio del Deporte, miremos lo que está pasando con el caso de los Juegos Panamericanos. La ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, responsable de todo lo que pasó y quien merece salir de su cargo, fue la responsable en no obedecer al pago a Panam Sports, que era la empresa contratista que tenían que pagarle para hacer los juegos en Barranquilla. Y recordémoslo así, y esto lo contaré en un próximo programa, que desde el primer momento el presidente Iván Duque, antes de irse del cargo, dejaron incumplir mejor el primer pago de la cuota inicial para los Juegos Nacionales. Y de resto, desde la administración de María Isabel Urrutia ante el gobierno Petro y ahora con esta señora Rodríguez, dejaron que todo pasara y ahí está la punta del iceberg. Ahora, este tema de recuperar los juegos es muy complicado. Ya hubo esta semana, o la semana anterior, hubo reuniones con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico en Bogotá. Y pues la intención es recuperar esos juegos. Ahora, es muy complicado que les devuelvan eso, porque esto podría generarse un detrimento patrimonial, según las investigaciones que ha hecho la Contraloría General de la Nación. Y el caso de la ministra es que ya le tienen radicada una proposición para sacarla del cargo. Que el presidente no empieza a decirle, señora, no va más, el Congreso la puede terminar echando. Entonces, para ahorrarse un poco el problema, mejor dígale, señora, qué pena, yo no puedo exponerla a que el Congreso la eche, entonces pues hay que sacarla. Pero lo cierto es que esto lo continuaremos la próxima semana, Dios mediante, hablando de este capítulo, el número 7, de por qué no se pudo llevar a cabo los Juegos Nacionales, o mejor, Juegos Panamericanos para el año 2025. Soy Raúl Sánchez Parada. Esto fue Historias Olvidadas.